Libro perdido de los muertos. Compuesto por la mano de Nubi, señor de los vientos, sepultos, custodio del alba silenciosa, príncipe del ocaso negro. Epístola de apertura. De cómo este libro otorga el dominio de los hombres y del cuidado que debe tenerse en su uso. Aquel que con reverencia despliegue estas hojas gastadas por los hálitos del tiempo, sepa sin sombra de duda que sus ojos no contemplan cosa liviana, ni sus dedos rozan palabra vana. Antes bien, abre el pecho a un don terrible y profundo, sellado en la antigüedad por voluntad de Nubi, aquel que no nació de madre, ni fue concebido bajo estrella alguna, sino surgió del soplo primero de la muerte, cuando aún las almas no sabían morir. Sépase, pues, que este tomo fue perdido a los ojos de los hombres no por olvido ni por accidente, mas por designio divino, a fin de preservar sus secretos de corazones impuros y lenguas soberbias. No fue escrito con tinta común, ni sobre papiro de mortal manufactura. Fue trazado con el licor oscuro del alma de los caídos, sobre piel de bestia extinta que sólo en los sueños antiguos habita. A ti que lo hallaste, o que acaso fuiste hallado por él, se te concede ahora la potestad de dominar el pensamiento del hombre, de subyugar su voluntad, de ordenar su espíritu como se ordena la marea o se conduce al ganado. Ninguna boca osará contradecirte, ningún brazo alzarse contra ti, si haces uso del verbo sellado que en estas páginas duerme. Mas escucha, y escucha con temor santo. No es liviano el cetro que aquí se entrega, pues así como da, quita, así como exalta, precipita. Muchos fueron los que lo poseyeron en los siglos ocultos. Reyes sin nombre, sacerdotes del fuego, emperadores del polvo, y todos, sin excepción, se tornaron ceniza por usar lo sagrado como si fuera vil herramienta de su codicia. Este libro habla solo a quien ha renunciado a sí mismo. No puede ser leído con prisa ni comprendido con ojos mundanos. Has de purificar tu cuerpo con el ayuno de 7 días y 7 noches, dormir sobre tierra no hollada por los hombres, y lavar tu lengua con sal y con silencio. Porque no son palabras lo que aquí hallarás, sino puertas. Cada símbolo, cada trazo, es un conjuro escondido, una piedra angular del templo invisible que yace entre los mundos. Si las pronuncias sin pureza, si las invocas con deseo impuro o ansia de poder vano, los mismos muertos que custodian este saber vendrán por ti, y tu nombre será borrado del libro de los vivos. Pero si escuchas y guardas, si te inclinas con humildad y despiertas la llama interna, entonces caminarás entre los hombres como un Dios sin rostro, y tu voz será como la voz del trueno en medio de la quietud. Prepara tu espíritu, pues lo que sigue no es historia ni doctrina, sino revelación. De ti depende que este libro sea bendición o condena. El saber ha sido entregado. El juicio empieza ahora. Capítulo 1. Del rito del silencio de las voluntades y de la primera sujeción. Y así fue, en un tiempo que no puede medirse por relojes ni ser recordado por boca alguna, cuando el mundo yacía aún cubierto por los velos del no ser, que Nubi, el oscuro, el no engendrado, dictó a los primeros hombres las artes selladas del dominio y la sujeción. No fue por piedad ni por clemencia, sino por equilibrio, pues donde hay poder sin nombre, hay caos, y donde hay orden sin temor, hay caída. Aquel que desee someter el alma de otro, debe primero someter la suya. Quien desea regir sobre la carne ajena, ha de entregar la suya al juicio eterno. Este es el principio del rito del silencio, secreto reservado a quienes han hollado los umbrales del abismo sin clamar por rescate. Así reza el comienzo. Primero ha de guardarse ayuno de 7 días, en los cuales no se comerá pan cocido, ni se beberá vino, ni se dirá palabra alguna, salvo en sueño.
El cuerpo será lavado solo con agua de lluvia caída en la tercera noche, y la lengua frotada con ceniza de madera blanca, quemada sin fuego, sino por reflejo del sol al alba. Al término de esos días, el iniciado deberá buscar un lugar donde los vivos no moren, donde el aliento del hombre no haya sellado el suelo con su paso. Sobre esa tierra virgen, dibujará el círculo ritual con polvo de hueso seco, preferentemente de criatura salvaje jamás mirada por ojo humano. Dentro de ese signo sagrado, se postrará sin prenda, con la frente tocando la tierra, y el espíritu desnudo de identidad y deseo. Si el silencio se cierne como manto sobre él, si el viento cesa y los pájaros callan, es que los ojos de Nubi han comenzado a observar. En esa noche, cuando el firmamento se vuelva negro como el vacío entre las estrellas, Nubi puede manifestarse. Y ocurrió una vez, según narran las tablillas rotas halladas en las ruinas de Kelemtur, que un mortal, cuyo nombre fue borrado por los custodios del tiempo, osó completar dicho rito. Su cuerpo, consumido por la vigilia, temblaba bajo la noche inmóvil, y su alma ardía sin fuego en el círculo del juicio. No habló, pues no tenía ya lengua para hablar. No pensó, pues había entregado su mente al abismo. Tan solo existía como ofrenda. Fue entonces que la sombra descendió. No fue sombra como las que lanza el sol ni la luna, sino una ausencia de existencia, una herida en la realidad. Y en esa herida se abrió el pensamiento de Nubi. No como palabra, sino como decreto eterno. No como sonido, sino como sentencia viva. El mortal sintió que todas las memorias de su vida se deshacían como humo entre dedos húmedos. Su infancia, sus nombres, sus amores, sus padres, todo fue arrancado como piel vieja. En su lugar, solo quedó el eco de una mirada que jamás había sido humana. Y en ese momento, comprendió. Comprendió que el dominio no era un don, sino una cadena, una atadura entre quien somete y quien se somete. Que el arte de doblegar la voluntad ajena requiere primero doblegar la propia hasta disolverla por completo. Nubi lo miró desde el fondo de la nada, y aunque ningún ojo visible le observaba, el hombre sintió el juicio, y fue aceptado. El dios hundió en su pecho un pensamiento que no puede ser escrito con letras humanas, el primer nombre de sujeción. No una palabra, sino un temblor del alma que, al ser recordado, permite nombrar el verdadero ser de otro, despojándolo de sus máscaras y defensas. Al salir del trance, el mortal ya no era hombre ni bestia, sino vínculo viviente. Llevaba en su interior el fuego helado del conocimiento prohibido. Tomó entonces el cuenco ritual, vertió en él agua de luna, una lágrima sin mentira, 3 gotas de su sangre y la ceniza de una palabra escrita y quemada. En el reflejo del agua apareció el rostro de aquel a quien deseaba sujetar. Su imagen osciló, y del temblor surgió el nombre oculto, el nombre verdadero. Sobre tierra aún virgen trazó el signo de Nubi, una espiral abierta al norte, cruzada por línea descendente. En su centro escribió el nombre secreto con polvo de obsidiana. Alzó entonces el rostro al cielo negro, y sin aliento, sin pausa, recitó las palabras selladas por la eternidad. Talmurad et Shenai, por el aliento del no visto, yo ato tu querer, lo doblo a mi sombra, lo uno a mi designio, que el vínculo sea sellado, por el juicio y no por la ira. El mundo contuvo el aliento. La hoja no crujió, la piedra no cayó, el aire no osó moverse. El rito había sido aceptado. Desde aquel día, la voluntad de aquel cuyo nombre fue pronunciado perteneció al iniciado. No por hechizo, no por truco, sino por verdad revelada. Obedecía sin saber por qué, amaba sin deseo, caminaba según la sombra de otro. Mas también fue sellado el destino del nuevo portador del poder. 3 veces podrá usar el rito. A la cuarta, los ecos de su palabra se volverán contra él,
y su alma será devorada por el juicio que él mismo pronunció. Capítulo 2. De la llamada a los muertos que no duermen y de las 3 voces del abismo. No todo lo que muere reposa. No toda tumba encierra silencio. No toda alma encuentra su cauce en las aguas oscuras del retorno. Así enseñó Nubi a los pocos que sobrevivieron a su primer rito. Que existen voces más antiguas que la carne, espíritus encadenados a la memoria del mundo, y memorias encadenadas a un deseo no cumplido. A estos se les conoce como los no durmientes, aquellos que no fueron aceptados por la oscuridad última, y que aún escuchan, aún recuerdan, aún responden. Pero cuidado, quien escucha al muerto, escucha también lo que lo mató, y lo que lo mató no siempre ha muerto. Del tiempo de la llamada. No todos los cielos son propicios. Solo puede invocarse al no durmiente durante la hora doble de la luna rota, entre la 3ª y la 4ª noche tras el equinoccio, o en el aniversario del nacimiento o muerte del espíritu buscado. Has de buscar un lugar donde alguna vez alguien haya suplicado sin ser escuchado. Una celda, una tumba olvidada, un campo donde cayó sangre sin justicia. En ese suelo, marcarás 3 círculos concéntricos, el primero con ceniza de ramas de árbol muerto, el segundo con sal recogida bajo tormenta, el tercero con la tierra tomada de una sepultura sin nombre. Al centro, colocarás un objeto perteneciente al muerto que deseas llamar, o en su defecto, algo que contuvo su aliento, un pedazo de prenda, una escritura suya, un trozo de su sangre seca, si aún puede encontrarse. No hablarás, no susurrarás, no cantarás. Solamente escribirás sobre piedra lisa, con un filo de obsidiana, el nombre y la causa de su muerte. Del encendido del velo. Hecho esto, y solo entonces, prenderás fuego negro. No con leño, no con aceite, sino con la mezcla ritual. Hollín del techo de un templo caído, cabello de un recién nacido no bautizado y resina negra de la selva que no ha visto sol. El humo no debe subir. Si asciende, no ha sido aceptado. Si baja como si fuese agua invertida, la grieta se ha abierto. En ese momento, deberás entonar con voz sin emoción el siguiente verso, conocido como el verso del tercer llamado. Besh Naarulen, Besh Niorarán, que el eco cruce el velo, que el velo se rasgue sin ser visto, que el que fue y no es, ahora sea testigo del que aún tiembla. El humo tomará forma, pero no será rostro lo que verás, sino peso. El aire se tornará denso, y una presencia se hará sentir, como si algo antiguo despertara sin abrir los ojos. Esa es la señal. El no durmiente ha llegado. De la voz y del interrogatorio, no hablarás primero. Esperarás. El no durmiente hablará en palabras que no comprendes, mas no intentes traducirlas. El sentido vendrá no a tu oído, sino a tu médula. La respuesta será clara aunque indescifrable. Haz solo una pregunta, y solo una vez. Ningún muerto tolera ser interrogado 2 veces. Su ira es lenta, pero eterna. La respuesta puede ser un nombre, una imagen en tu mente, un dolor súbito en tu costado, un aroma de infancia o una frase que no comprendes hasta muchos años después. Guarda silencio tras la respuesta. No agradezcas. No llores. No pidas más. Borra los círculos en el orden inverso al que fueron trazados. Entierra el objeto en una tierra distinta a la usada. Y no regreses jamás al mismo sitio. Del castigo del impuro. Si el rito fue ejecutado sin fe, si se dudó en la llamada o se usó para propósito vano, el muerto no responderá como muerto, sino como hambre. Y hambre no pregunta, no razona, no olvida. El espíritu tomará forma a través de la sombra del ejecutante. Lo habitará en sueños. Lo desgastará desde adentro, y su rostro se irá volviendo el rostro del que fue llamado. Así,
El invocador pasará a habitar el olvido, y el muerto caminará con su cuerpo. Este castigo es irrevocable. Nota del custodio del manuscrito. Escrito en la pared del osario de Gernard, hallado tras el deslizamiento de la tumba roja. Los muertos no están dormidos. Somos nosotros quienes cerramos los ojos. Capítulo 3. Del sello del aliento único y de la palabra que pliega. Voluntades en multitud. Es conocido entre los iniciados que el habla fue creada no para comunicarse, sino para dominar. Las primeras lenguas no sirvieron para contar historias, sino para someter espíritus, sellar pactos de sangre y abrir grietas en la conciencia del prójimo. Y antes de que los hombres dividieran sus lenguas en cientos de sonidos, existía una palabra. No era verbo, no era nombre, era presión. Aquellos que oyeron esa palabra cayeron de rodillas, sus ojos se nublaron, sus pensamientos fueron arrancados de raíz, y su voluntad se volvió barro moldeado por quien la pronunciaba. Esta palabra, conocida en las páginas oscuras del libro como Ulsheta, es el centro del presente capítulo. Del preámbulo al vínculo colectivo. Quien desee pronunciar Ulsheta debe primero preparar su garganta con fuego y su aliento con vacío. No basta con conocer el sonido. Hay que transformarse en él. Primero ha de sellarse el cuerpo durante 3 ciclos lunares completos. No se hablará ni se será hablado. No se tocará a criatura viva, ni se será tocado. La lengua se frotará cada amanecer con una mezcla de sal negra, polvo de dientes humanos y resina amarga. A la medianoche del último día, deberá recitarse sin voz el himno mudo de los despojados. No tengo carne, ni nombre, ni línea en la arena. No tengo eco, ni sombra, ni raíz. Yo no soy quien habla. Yo soy lo que habla a través de mí. Al completarse este rito de negación, el cuerpo del ejecutante se convertirá en canal del sonido antiguo, y su alma quedará suspendida fuera de sí, como llama atrapada entre 2 espejos. Del lugar y del momento para la emisión. Para que la palabra tome efecto sobre multitudes, han de cumplirse condiciones rigurosas. Los oyentes deben estar presentes por su propia voluntad, aunque no sepan qué se les hará. No deben llevar sobre sí símbolos de fe viva, ni protección de sangre, ningún talismán consagrado, ninguna palabra tatuada. El lugar debe ser amplio, sin techo, y dispuesto hacia el norte, de modo que el eco se pierda hacia las montañas invisibles. Al centro del lugar, el ejecutante marcará el signo de Sheta, un espiral cóncavo encerrado en un cuadrado abierto por el este. A su alrededor, trazará 7 líneas que apunten hacia los corazones de los presentes. Al abrir la boca, no hablará. Emitirá. No es un sonido común, ni un rugido, ni un canto. Es una presión viva que entra por los oídos, se aloja en la garganta de los oyentes y desciende hasta su voluntad. Las palabras Ulsheta no se entienden. Se obedecen. Del efecto inmediato. Aquellos expuestos caerán en quietud. Su mirada perderá foco. La piel se tornará fría. Respirarán al unísono. Su alma no será destruida, pero quedará contenida, como aliento en urna sellada. Desde ese momento, responderán a un solo gesto, un solo pensamiento del ejecutante. Podrán caminar como uno, hablar como uno, matar como uno. No recordarán lo ocurrido después y considerarán sus actos como propios, aunque no puedan explicar por qué. Este estado dura 3 días y 3 noches. A la cuarta, los hilos se cortan. Si se intenta prolongar el efecto, el ejecutante se fragmentará. Su voz saldrá de su boca como criatura, y él quedará mudo para siempre. De los peligros del nombre, sin mente, advertencia fue dejada por los herederos del cráneo dorado. Que quien pronuncie Ulsheta sin haber vaciado completamente su ego, transmitirá a los sometidos sus miedos, sus deseos,
sus heridas, y la multitud se volverá espejo multiplicado. En lugar de obedecer, lo devorarán, lo imitarán, lo repetirán hasta desgarrar la realidad misma. Una ciudad entera cayó así, según el rollo quebrado del valle de Teshnur. Un joven pronunció el nombre, pero no había purgado su corazón de rencor. La multitud no solo obedeció, se volvió él, en furia, en deseo, en memoria. Y hasta hoy, en aquel valle, se oyen gritos con una sola voz. Inscripción encontrada en la piedra sombra: Ulsheta no es palabra. Es el eco de aquello que vino antes del deseo. Capítulo 4. Del sellado del espíritu vivo y de los vasos del dolor inmortal. No todo lo que vive está destinado a morir. No todo lo que muere escapa de este mundo. Y algunos, por codicia, venganza o poder, buscan encerrar la vida misma, someterla a un contenedor sin fuga y convertir al alma en esclavo perpetuo. Este saber, que fue arrancado del pecho del dios torturado Ak-Serel y entregado en secreto a Nubi durante la noche sin estrellas, está prohibido aún por los dioses que ya no existen. Pues lo que es atado por este arte no conoce paz, ni sueño, ni olvido. De los vasos aptos para el encierro, no todo objeto puede albergar un alma viva. El recipiente debe cumplir con 3 condiciones: ser inocente, nunca haber servido a otro propósito más que su forma pura. Una piedra nunca tallada, una joya jamás usada, un espejo que nunca ha reflejado. Ser testigo de dolor. El objeto debe haber estado presente durante un acto de sufrimiento extremo. Muerte violenta, traición, pérdida absoluta. Ser sellado con sangre. No tinta, no fuego, sino la sangre del propio ejecutante mezclada con la del que será sellado. Cuanto más puro y vacío sea el objeto, más profundamente contendrá. Cuanto más testigo haya sido, más vínculo tendrá con el alma aprisionada. Del preparativo del sujeto. El alma que será sellada debe estar viva, consciente, despierta. Se prepara con el rito de las 3 negaciones. Negarle su nombre. Se lo arranca de los oídos, se lo hace olvidar, se borra de todo lo escrito. Nadie lo pronuncia durante 7 días. Negarle el reflejo. No se le permite verse. Se cubren espejos, aguas, metales. El sujeto no debe recordarse a sí mismo. Negarle la voz. No se le permite hablar, ni cantar, ni emitir sonido. Si lo hace, el rito falla, y el alma escapa a través del sonido roto. Durante este tiempo, el sujeto empieza a romper su ancla con la realidad. Del sello de transferencia. El ejecutante, portando una máscara sin rostro y descalzo sobre ceniza de antepasados, coloca el objeto ante el sujeto. A continuación, entona con susurro la letanía del quiebre interior, extraída del muro 4 de Nubi. No eres carne, no eres sombra, eres soplo sin cauce. Serás cuenco, serás piedra, serás eco en prisión sin eco. Luego, con un filo sagrado, jamás usado antes, traza sobre el pecho del sujeto el símbolo de la runa del vórtice y deja caer 7 gotas de su propia sangre sobre el objeto elegido. En ese momento pronuncia el verbo de amarre, que no se escribe con letras humanas. Se indica en el libro como una serie de trazos en espiral, imposible de leer sin perder claridad mental. La transferencia ocurre sin fuego ni luz. Es un temblor en el aire, un vacío que succiona hacia adentro, y luego, el silencio. El cuerpo del sujeto se desploma. No muere. No vive. Es una cáscara hueca. El alma, mientras tanto, se retuerce dentro del objeto, consciente, prisionera, eterna. De los usos y peligros del objeto sellado. Un alma sellada puede ser usada para otorgar poder al ejecutante. Al tocar el objeto puede absorber su energía vital, su conocimiento, o usar su dolor como combustible ritual. Interrogatorio perpetuo. El alma puede ser forzada a hablar, a revivir su muerte,
a revelar secretos jamás dichos. Creación de guardianes. Si se introduce el objeto en una figura, estatua, golem, cadáver animado, ésta actuará con el alma sellada como guía, pero bajo dominio absoluto. Sin embargo, si el sello se debilita, el alma puede vengarse. Puede hablar a través de sueños, manipular el entorno, invocar a otros muertos en su favor. Algunos sellos han permanecido siglos intactos. Otros han quebrado en una noche de duda. Inscripción en el umbral del templo de Ith-Narak. El alma es río. Quien pretenda contenerla, que se prepare a ahogarse en ella. Capítulo 5. Del desaparecido, que anda, y de la sombra que no proyecta. Eco. Desde antes del tiempo, cuando los primeros hombres dormían aún bajo tierra, existían aquellos que se movían sin ser sentidos. No eran espíritus, no eran sombras. Eran ausencias vivientes, huecos que caminaban en forma de carne, ausencias que no dejaban huella, olor ni sonido. A estos los llamaban Ishen-Nur, los borrados, y su arte es el que aquí se describe. Este no es poder de ojos ni de manos, sino de negación del ser ante la mirada del otro, del nacimiento del olvido como capa. Para acceder al arte del andar invisible a la conciencia, el ejecutante debe morir simbólicamente al mundo. Se requiere realizar el rito del alba sin nombre, que dura 3 días y 1 noche, y se lleva a cabo en completo aislamiento, rodeado por objetos que hayan sido olvidados por sus dueños. Ropa enterrada, juguetes perdidos, cartas jamás leídas. Durante este tiempo el ejecutante deberá no pronunciar palabra, no comer ni beber nada que haya sido preparado por mano humana, no mirarse a sí mismo ni pensar su propio nombre. A la 4ª noche, bajo luna nueva, se entonará con voz quebrada la canción del no recuerdo. No soy rostro, ni sombra. No soy aliento, ni forma. No soy idea, ni recuerdo. Soy la grieta que camina en la mente del otro. Una vez pronunciada 3 veces, la presencia del ejecutante será cubierta por el manto del desconocido, y el proceso habrá comenzado. Del sellado del nombre propio. Todo aquel que desea caminar entre los vivos como olvido, debe sellar su nombre en un objeto que será escondido en tierra muerta, cementerio, campos de batalla, tierra sin memoria. Este objeto debe ser íntimo, un diente, un mechón de cabello, un hueso pequeño. Sobre él se traza el glifo de la negación de memoria, que parece una espiral interrumpida con 3 cortes al centro, y se entierra bajo tierra húmeda durante 7 ciclos lunares. Mientras este objeto no sea recuperado, el ejecutante será intangible al recuerdo. Los que lo vean, lo olvidarán de inmediato. Los que lo oigan, no recordarán el sonido. Los que lo toquen, pensarán que fue el viento o un sueño. Del comportamiento del borrado. El ejecutante no debe hablar ni escribir su nombre. No debe mirar directamente a los ojos de nadie. No debe reflejarse en agua, espejo ni vidrio. Si alguna de estas condiciones se rompe, el olvido se disuelve y el ejecutante se vuelve visible de nuevo. Pero no como era antes. Muchos que rompieron el arte han sido vistos como bestias, espectros o terrores, pues su forma olvidada no regresa igual. Durante el estado de borrado el ejecutante puede espiar sin ser detectado, robar sin dejar rastro, matar sin ser recordado, pero no puede ser amado, nombrado ni llorado. Incluso su sombra será ignorada por la luz. Advertencia de los ecos prohibidos. A través del tiempo, algunos borrados se negaron a regresar del olvido. Se sumergieron tan profundamente que ya no recuerdan quiénes fueron. Hoy caminan aún entre nosotros. Vemos algo en el rabillo del ojo, un leve escalofrío al cruzar una habitación vacía, el olvido de ¿por qué vinimos aquí? Esos son los perdidos en el arte,
que ya no pueden ser recordados ni por sí mismos. Inscripción hallada en los muros del monasterio sumergido. El que no es visto, no es temido. El que no es temido, no es odiado. El que no es odiado, no es amado. El que no es amado, ¿existe? Capítulo 6. Del robo de la memoria de un Dios muerto y del precio de tal sabiduría. El Dios cuyo nombre no se recuerda, porque todos los que lo nombraron fueron borrados del mismo olvido del que surgió, era una criatura de pura memoria. Su existencia no se definía por cuerpo o forma, sino por un recuerdo vivo. El recuerdo de los primeros tiempos, de los días antes del primer sol, cuando todo era caos y vacío. Este Dios, conocido entre los más oscuros como Tar-Kilón, dejó tras de sí un legado de memoria que jamás debía ser tocado, pero también ofreció la tentación más grande de todas, la posibilidad de recordarlo todo. Del ritual para arrebatar la memoria de un Dios. Solo aquellos que hayan probado la cebada del sueño eterno podrán acercarse a este arte, pues sin la preparación adecuada, la mente humana no resistiría el peso de los recuerdos divinos. La cebada del sueño eterno se cose en campos que solo crecen bajo las estrellas que no han sido vistas por mortales. Es necesario caminar hacia los territorios del vacío, donde las sombras no se alargan, y los pasos dejan huellas vacías. Allí, en el suelo que no está de este mundo, se recogerá la cebada, la cual se debe consumir en 3 noches sin descanso. Una vez ingerida, la mente del ejecutante se abrirá a los recuerdos del olvido y podrá acceder a los vestigios de lo que alguna vez fue un dios. Sin embargo, este proceso no es instantáneo. Primero, el sueño profundo se apoderará de la conciencia y la visión se volverá distorsionada. La memoria de Tar-Kilón es infinita, fluida y destructiva, como el río que se desborda. Del acceso al panteón de los muertos divinos. Los recuerdos de Tar-Kilón no están guardados en una simple morada. El panteón de los muertos divinos está fuera del tiempo, más allá de los límites que el alma mortal puede concebir. Para acceder a él, el ejecutante debe atravesar el laberinto del espectro, un reino donde las mentes olvidadas de todos los dioses muertos se entrelazan y se cruzan, creando una red que resiste la luz y la verdad. El laberinto está custodiado por los Itannu, espíritus desmembrados que protegen las puertas del olvido. Quien quiera penetrar en su corazón debe despojarse de toda identidad y llevar consigo un amuleto forjado con el último aliento de un ser humano condenado. Sin esta pieza, no solo no podrán acceder, sino que quedarán atrapados para siempre entre los susurros de los dioses olvidados, del robo de la memoria. Dentro del panteón, el ejecutante encontrará una esfera luminosa, suspendida en el aire, cuya luz no brilla ni se apaga. Esta esfera contiene el alma de Tar-Kilón, y con ella, su memoria. La memoria de un dios no es simple información, sino una energía consciente, un poder que lo convierte en un todo y al mismo tiempo, en una nada. Para extraerla, el ejecutante deberá mirar fijamente la esfera, entrar en un trance profundo y nadar a través de la luz. Al hacerlo, su propio ser se desintegrará. La memoria de Tar-Kilón tomará forma, fluirá a través de sus venas, se sellará en su cuerpo como un fuego y un hielo al mismo tiempo. El ejecutante vivirá durante 3 días como el dios mismo, sabiendo todo lo que Tar-Kilón alguna vez supo: el origen del caos, la creación de las estrellas, el secreto del fin del tiempo, de los efectos del robo de la memoria de un dios. El primer efecto es inmediato. El ejecutante se convierte en un espejo del dios. Su pensamiento, ahora sobrecargado por siglos de conocimiento, será más claro y profundo de lo que cualquier mente humana podría soportar.
Pero este regalo es una maldición. La memoria de un Dios nunca se puede poseer sin que algo también se pierda. La humanidad. El ejecutante pierde su conexión con lo humano. Ya no será capaz de comprender las emociones, los deseos, ni la fragilidad que lo hace mortal. Su existencia será de un vacío lejano, como un espectador atrapado en una escena sin fin. El dolor. Aunque posee el saber absoluto, la memoria del Dios está teñida de sufrimiento. Al tomarla, el ejecutante será perseguido por las pesadillas de Tar-Kilón, su descenso al olvido, sus errores y arrepentimientos. El alma humana que intenta poseer tal saber, inevitablemente, se quiebra. El olvido. Quien robe la memoria de un Dios nunca será recordado. El ejecutante se convertirá en un eco vacío. Las personas que lo miren ya no podrán recordarlo, ni siquiera por un instante. Su existencia será reducida a polvo, porque la memoria divina no puede ser poseída sin un precio, el sacrificio de la propia identidad. Inscripción en el altar de Tar-Kilón, último refugio de los olvidados. Quien beba de la memoria del Dios, que se prepare a olvidarse a sí mismo. El que robe el saber del cielo, que sepa que nada será más suyo que el vacío del universo. Capítulo 7. De la invocación de espíritus anónimos y de la creación de presencias vacías. El hombre es una criatura de nombres, de historias, de destinos. Sin embargo, hay algo que mora en los rincones olvidados del alma humana. El deseo de invocar lo que no tiene nombre, lo que no puede ser llamado por ninguna lengua mortal. Espíritus sin origen, sombras sin memoria. Este arte, conocido solo por aquellos que han tocado el límite del olvido, consiste en invocar a seres despojados de su identidad, que han sido borrados de la memoria de los dioses mismos, de la preparación para la invocación. Antes de realizar la invocación, el ejecutante debe renunciar a su nombre, pues lo que es nombrado atrae la presencia de lo conocido, mientras que lo no nombrado atrae lo eterno y lo vacío. La ceremonia comienza en la noche sin luna, cuando el firmamento está sin estrellas y la tierra parece respirar en silencio. El ejecutante debe construir un círculo de piedra, rodeado de 7 velas negras hechas de cera extraída de los alijos más oscuros de las cavernas prohibidas. Este círculo debe estar colocado sobre tierra desconsagrada, un lugar donde ninguna vida ha crecido. En el centro del círculo se coloca un cráneo antiguo, cuyo dueño ha sido olvidado incluso por el viento. El cráneo debe ser blanco como el marfil, pero su origen no debe ser recordado, de la invocación en sí misma. Una vez que el círculo está formado, el ejecutante debe mirar fijamente el cráneo. Durante 7 respiraciones, debe hacer el silencio absoluto. Ninguna palabra, ningún pensamiento. El cráneo debe convertirse en el único objeto de concentración, pues es en él donde reside el vacío del ser. Cuando se sienta el primer estremecimiento del aire, el vacío comienza a llenarse. Un susurro, apenas perceptible, será escuchado. No es un sonido, ni una palabra, ni una voz. Es solo un vacío que habla. Entonces el ejecutante debe pronunciar, con voz serena y profunda, las palabras del verbo del no ser. Te llamo sin nombre, te llamo sin rostro. Eres el vacío, eres el silencio. Escucha mi llamada y ven sin ser. Ven a ocupar el espacio de la nada. Al decir estas palabras, la nada misma se desplaza, y de ese hueco oscuro y sin forma, comenzará a tomar presencia una forma indefinida. Es como si la misma luz temiera tocarla, como si fuera un hálito de niebla. Del espíritu anónimo. El espíritu que responde a esta invocación no es un ser con voluntad, emociones o historia. Es la presencia de la ausencia, el eco de lo que no puede existir. Este espíritu, que no puede ser nombrado ni definido,
tomará forma según la mente del invocador. Puede aparecer como un murmullos en las paredes, como una sombra que no tiene cuerpo, o como una sensación de frío o calor inexplicable. No tiene poder por sí mismo, pero puede ser utilizado para revelar secretos, pues en su vacío reside el conocimiento de lo no dicho, todo lo que ha sido olvidado o nunca ha sido recordado. Desaparecer objetos o personas. Al invocar la presencia del vacío, se puede ocultar o hacer desaparecer cualquier cosa, pues nada existe en su mundo. Convertir pensamientos en sombras. Puede borrar un pensamiento de la mente de quien lo posee, convirtiéndolo en olvido instantáneo. De los peligros de invocar lo desconocido. El principal peligro al invocar a un espíritu sin nombre es que el vacío no permanece controlado. El espíritu se convierte en algo incontrolable si no se le da un propósito claro, una tarea definida. Si el ejecutante no sabe manejar su presencia, puede convertirse en una entidad devoradora de mentes, como un agujero negro que consume todo a su paso. Muchos que han intentado controlar a estas entidades han terminado perdidos, olvidados incluso por sus propios recuerdos, como si nunca hubieran existido. El alma que se enfrenta al vacío sin preparación pierde su identidad al ser tocada por la nada. En lugar de invocar un ser, el invocador puede ser tragado por la oscuridad que ha llamado. Inscripción en la caverna de los ecos perdidos, lo que no tiene nombre no puede ser poseído. Lo que no tiene rostro no puede ser amado. Lo que no tiene historia no tiene fin. Quien invoque lo vacío, que esté preparado para no ser visto. Capítulo 8. De la creación de un alma inmortal, dentro de una piedra y del precio que se debe pagar. En los primeros días, cuando los dioses caminaron sobre la tierra, existió un arte que otorgaba la eternidad a un ser vivo, no a través de la preservación del cuerpo, sino convirtiendo el alma en una esencia pura, que pudiera ser contenida en la solidez y frialdad de una piedra. La piedra, inerte y muda, fue elegida como receptáculo no por su dureza, sino por su capacidad para almacenar lo inmutable, la misma cualidad que poseen las almas de los muertos, de la elección de la piedra y el ritmo del alma. El arte comienza con la selección de una piedra anciana y poderosa, extraída de las profundidades del corazón del mundo. Esta piedra debe ser encontrada bajo tierra, donde el sol nunca ha tocado. La más adecuada es la obsidiana negra, pues se dice que esta piedra no solo guarda la memoria del pasado, sino que también tiene la capacidad de reflejar la luz de la eternidad. La piedra debe ser preparada con precisión, pues es en su interior donde el alma del ejecutante será sellada. Antes de colocar el alma en ella, la piedra debe ser tallada en forma de un corazón. No se permite que la piedra sea demasiado grande ni demasiado pequeña. Debe tener el tamaño perfecto para que en su interior resida una esencia viviente. Del ritual de la transición del alma. El ejecutante debe llevar a cabo este ritual en la noche de la oscuridad absoluta, cuando ni la luna ni las estrellas se atreven a mirar el mundo. Se debe crear un círculo de protección con 7 piedras dispuestas de manera precisa, de tal forma que se formen símbolos de protección y de unión con el abismo. En el centro del círculo se coloca la piedra aún sin tallar, y el ejecutante, vestido con ropas que representen el fin del ciclo de la vida, seda negra y telas de algodón desteñidas, debe meditar durante 3 días sin interrupción, en un estado profundo de trance. Durante este tiempo, el ejecutante debe concentrarse únicamente en su alma, pues la primera parte del proceso es extraer el alma misma de su cuerpo, separando la esencia del ego, el recuerdo del cuerpo, la conciencia del alma, del vacío y la transferencia.
El paso más crítico de todo el ritual es el momento en que la esencia pura del alma debe ser separada. El cuerpo físico no puede contener el alma cuando ésta se ha purificado, por lo que la energía vital debe ser transferida a la piedra. Este proceso se realiza utilizando una daga ritual cuya hoja ha sido forjada con hierro meteorito, un metal caído del cielo y que no pertenece a la tierra. Se realiza un corte sobre el corazón del ejecutante, no para matar, sino para liberar la esencia de la vida. El corte no debe ser mortal. La sangre derramada al contacto con la piedra atraerá la energía que servirá de puente entre los dos mundos. La esencia del alma flotará hacia la piedra, que absorbe esta energía y la comienza a almacenar en su interior. En el momento en que el alma se introduce por completo en la piedra, el ejecutante pierde la capacidad de volver a ser humano. La piedra, ahora llena de alma, se debe sellar inmediatamente con un hechizo pronunciado en lengua antigua, la lengua que los dioses usaron para crear el universo. Este hechizo es tan poderoso que el que lo pronuncie debe renunciar a su propia vida, pues la palabra final transforma al ejecutante en una criatura que ya no pertenece al mundo de los vivos, de las propiedades de la piedra y el espíritu inmortal. Una vez completado el ritual, la piedra se convierte en un contenedor del alma inmortal, un receptáculo que no envejece, no sufre, no olvida. El alma dentro de la piedra puede ver y oír el mundo sin poder actuar, pues ha sido separada de la materia. Aunque el alma está sellada, su poder persiste en la piedra, y quien posea dicha piedra podrá acceder a los recuerdos del alma contenida. Sabrá lo que el alma de la piedra ha vivido, como si fuera su propio conocimiento. Conversar con el alma, a través de sueños, visiones o susurros en el viento. El alma en la piedra puede comunicarse, pero no tiene cuerpo ni voluntad para hacer nada más. Obtener la energía vital del alma. Quien posea la piedra puede extraer de ella energía para prolongar su vida. Pero cada vez que esto ocurra, parte de la esencia del alma será destruida, por lo que el alma se va debilitando, convirtiéndose lentamente en un vacío. Del precio de la creación de un alma inmortal. La creación de un alma inmortal dentro de una piedra no es una transgresión menor. Aquellos que practican este arte no solo pierden la capacidad de volver a la vida como seres humanos, sino que también corren el riesgo de quedar atrapados entre los dos mundos. El alma contenida en la piedra está destinada a la soledad eterna, y con el tiempo pierde el recuerdo de quién fue. Quien realiza este arte, al mismo tiempo que otorga la inmortalidad a una alma, condena su propia humanidad a la nada. Inscripción. Final en la tumba de los eternos. El que ponga su alma en piedra, nunca será recordado. El que busque la inmortalidad, perderá la capacidad de vivir. La piedra no olvida, pero el alma se desvanece, como un susurro en el viento. Capítulo 9. De las puertas selladas por los dioses y del oscuro conocimiento que ellas guardan. Desde los primeros tiempos, cuando los dioses caminaron sobre la tierra y el cielo aún estaba sin forma, se construyeron puertas que no deberían haber sido abiertas. Estas puertas no son simples entradas o salidas, sino portales hacia otros planos, más allá de la comprensión humana. En su mayoría están custodiadas por secretos tan oscuros que los mismos dioses temen que sean desvelados. Se dice que las puertas selladas fueron colocadas allí por los dioses para prevenir que el caos se desatara en el mundo de los mortales, pues en ellas se esconden sabidurías ancestrales que no deben caer en manos equivocadas. De la creación de las puertas selladas. La creación de estas puertas se remonta a la era de la destrucción, un tiempo en el que los dioses
se vieron obligados a sellar el acceso a ciertos conocimientos que amenazaban con destruir la estructura misma del universo. Estas puertas fueron creadas en los rincones más olvidados del mundo, lugares donde la luz del sol no puede penetrar y donde la oscuridad más profunda ha existido desde siempre. Las puertas fueron construidas con materiales desconocidos, de origen que no pertenece al mundo conocido, como cristales que no reflejan la luz, metales que no son de este planeta, y rocas que no pertenecen a ningún ciclo terrestre. La esencia de estas puertas no es física, sino que está hecha de tejidos cósmicos que solo pueden ser percibidos por aquellos que conocen las antiguas lenguas divinas. El sellado de estas puertas se llevó a cabo con hechizos poderosos, pero también con sangre de dioses, pues las puertas no son simplemente cerradas. Son imprimiendas de voluntad divina que solo pueden ser abiertas mediante sacrificios colosales. Del arte de abrir las puertas. El primer paso para intentar abrir una puerta sellada es buscar la clave. Una pieza olvidada de un arte antiguo. Un fragmento de memoria perdida que tiene el poder de resonar con el propio ser de la puerta. Esta clave en muchas ocasiones no es algo tangible, sino que se encuentra en sueños o visiones, en la canción del viento o en el murmullo de las estrellas. El buscador de las puertas debe ser capaz de comprender las claves ocultas que se encuentran en los símbolos de la puerta. Las puertas selladas no tienen forma fija. Su apariencia cambia según el entendimiento del que las contempla. Puede parecer una puerta de hierro, un horizonte sin fin o un vacío que se abre como un abismo. Sin embargo, su aspecto físico es solo una ilusión creada por el poder de las lenguas divinas. Una vez encontrada la clave, se debe realizar el ritual de la apertura en una luna nueva. Este ritual debe llevarse a cabo en el lugar mismo donde la puerta está sellada. El ejecutante debe recitar una serie de palabras olvidadas, pronunciadas en un susurro profundo, con la intención pura de abrir la puerta sin que sus consecuencias se desaten. Las palabras exactas son las siguientes. Dioses olvidados, espíritus del abismo, te invoco, te llamo, abre el paso entre los mundos. Permite que la sombra caiga y el conocimiento antiguo se revele. Que la puerta se abra, pero con ello, el juicio vendrá. De lo que encuentra el que abre la puerta. Una vez que la puerta se abre, el que la ha invocado no solo accede a los secretos más oscuros del cosmos, sino que también comienza a modificar la realidad a su alrededor. Lo que se encuentra más allá de estas puertas es un reino de formas fluctuantes, donde la materia y el tiempo no existen de la manera en que el mundo de los mortales lo concibe. Lo que hay más allá de la puerta no es un lugar, sino un estado de conocimiento absoluto. Aquí las respuestas a las preguntas más profundas de la existencia se ofrecen como fragmentos de luz eterna, pero con cada fragmento de sabiduría que se obtiene, una parte de la realidad se desvanece. Al abrir estas puertas, se accede a la historia del universo, al conocimiento del pasado y el futuro. Pero también se corre el riesgo de ser consumido por lo que no debe ser conocido. De las consecuencias de abrir las puertas. El mayor peligro de abrir una puerta sellada no radica en lo que se ve al otro lado, sino en lo que se desencadena con la apertura. Cada puerta tiene un precio, y este precio es el sacrificio de la esencia misma del que la abre. Quien abra una puerta sellada puede perder su humanidad, convirtiéndose en algo informe, una criatura que ya no pertenece al reino de los vivos ni al de los muertos. Las puertas contienen sabiduría infinita, pero esta sabiduría es imposible de comprender completamente. Aquellos que intentan asimilarla por completo son devorados por su propio conocimiento y terminan atrapados en una espiral de locura.
Las puertas conectan mundos. Al abrir una puerta, no solo se puede viajar a otros planos, sino que también se pueden atraer otras presencias de esos mundos, seres que tal vez no sean bienvenidos en el nuestro. De la inscripción final, los dioses sellaron estas puertas por una razón, y al abrirlas, se libera lo que no puede ser encerrado. Quien se atreva a caminar más allá de la sombra, estará dispuesto a pagar el precio del conocimiento. Capítulo 10. Del juicio final y del destino de las almas perdidas. En el principio de los tiempos, cuando los hombres caminaban bajo la mirada vigilante de los dioses, las almas no eran juzgadas con la misma severidad con que lo son ahora. El juicio final era solo una promesa, una sombra que flotaba sobre los mundos, sin forma ni sustancia. Pero ahora, al final de los días, cuando el ciclo de la vida y la muerte ha alcanzado su fin, las almas deben enfrentarse al juicio definitivo, pues todo lo que existe debe ser evaluado y pesado en la balanza eterna. De la naturaleza del juicio final. El juicio final no es realizado por un solo Dios o por un solo ser, sino por una trinidad de fuerzas, que combinan el juicio de los antiguos dioses, los espíritus ancestrales y los guardianes de las puertas. El alma que se presenta ante el juicio final no solo es evaluada por sus acciones durante su vida, sino por su esencia misma, por la pureza de sus intenciones y por el peso de los recuerdos que lleva consigo. Los tres jueces de este tribunal cósmico son: el juez del alma, que evalúa las acciones de la vida terrenal. Este juez no se interesa por las palabras, sino por lo que las acciones realmente reflejaron en el alma. El juez de la mente, que juzga los pensamientos, deseos y la voluntad del alma durante su vida. Este juez tiene el poder de leer el corazón de aquellos que buscan ocultar sus verdaderos deseos. El juez del destino, quien observa las huellas del alma, buscando los desvíos en el camino. Él sabe si el alma fue guiada por el destino o si por voluntad propia se extravió en las sombras. De la entrada al juicio. Cuando llega el momento, el alma debe atravesar un portal oscuro, cuya puerta está formada por la oscuridad misma, una oscuridad que no pertenece a ningún mundo. Al entrar, el alma es transportada a la sala del juicio, un espacio donde el tiempo y el espacio no tienen significado. Esta sala está formada por una luz incandescente que se proyecta desde una fuente que no se puede ver. La luz que emana de esta fuente es la luz de la verdad pura, la que disuelve todas las ilusiones. En esta sala, las almas se presentan en su forma más pura, sin la influencia de la carne ni de la mente, completamente desnudas ante los ojos de los jueces. Del juicio de las almas perdidas. El juicio no es solo un proceso de evaluación de las acciones, sino también de la intención subyacente. Las almas que han fallado en encontrar su camino a lo largo de su existencia, las que han caído en la desesperación o en la confusión, son conocidas como las almas perdidas. Estas almas han sido desviadas del camino de la luz, y su destino no es tan claro. El destino de las almas perdidas no es uno de castigo, sino de redención o perdición. Durante el juicio, las almas perdidas son sometidas a una prueba final. Deben elegir si desean redimirse y encontrar un nuevo camino hacia la paz eterna, o si, por el contrario, se rinden a su desesperación y aceptan su condena. Los jueces ofrecen a estas almas una última oportunidad para volver al sendero de la luz, pero solo si son capaces de confrontar sus miedos más profundos, aquellos que las han desviado del camino correcto. Si el alma escoge la redención, se le ofrece una oportunidad para renacer en otro ciclo, donde se le concede la chance de empezar de nuevo. Esta oportunidad es rara, pues solo aquellas almas que han demostrado verdadero arrepentimiento y un deseo sincero de cambio pueden obtenerla. Si el alma se rinde a la desesperación,
entonces será condenada a un reino oscuro, donde quedará atrapada por eternidades. Este reino no es un lugar de castigo físico, sino un vacío de olvidos, un mundo donde las almas se pierden en la repetición de sus errores, sin esperanza de redención. De las almas que son liberadas. Algunas almas, sin embargo, no necesitan pasar por el juicio final. Aquellas que han vivido vidas de pureza, de compasión y de sacrificio, son simplemente liberadas, permitidas a ascender a los reinos de los dioses o a reunirse con sus seres queridos. Estas almas son testigos del juicio de los demás, pero no son juzgadas, pues su paso por el mundo de los mortales ha sido uno de sabiduría y luz, de la inscripción en la balanza del juicio. La muerte es el principio de la verdadera vida. El alma es juzgada no por lo que ha hecho, sino por lo que ha sido. La redención está al alcance de aquellos que se enfrentan a sus sombras, pero los que huyen de su luz quedarán atrapados para siempre en el abismo. Compendio de inscripciones y palabras de evocación. La inscripción de la llama eterna. De las cenizas, el fuego se alza, y de su fuego la vida renace, que la llama nunca muera, y su luz arda por siempre en el corazón del que invoca. Evocación. Oh, gran llama que arde sin fin, en los abismos de lo eterno y lo profundo. Levántate de tu prisión y guía mi alma, que el fuego de tu voluntad se encienda en mi ser. Que tu luz no se apague, que tu fulgor sea mi guía, y que tu poder me conduzca sin descanso, a través del velo y más allá de las sombras. D. El conjuro de la puerta del abismo. Cuando las puertas del abismo se abren, solo el que posee el coraje de mirar lo que yace más allá puede cruzar su umbral. Que aquel que invoca esta puerta esté preparado para enfrentarse a lo que se esconde tras ella. Evocación. Oh, puerta que se abre en el abismo profundo, con sus oscuras lenguas de sombras, te llamo para que te abras ante mi ser. Deja que tu oscuridad se derrame sobre mí. Que mi alma atraviese tu umbral, y que lo que se oculta más allá me revele su rostro. Cualquiera que sea su verdad, la abrazaré sin temor, porque en ti encuentro el conocimiento oculto. Tere. La inscripción del juicio de la mente. El juicio no se basa en las acciones, sino en la pureza de la mente. Aquellos que buscan el conocimiento deben estar preparados para enfrentarse a su propio ser. Evocación. Oh juez de las mentes y los pensamientos, escucha mi llamado y mira dentro de mi alma. Juzga mi corazón y mi mente, que no haya sombra en mi conciencia, que mi deseo sea puro y mi camino recto. Concede tu visión y tu juicio, para que mis pasos no se desvíen del sendero correcto, que la verdad de mis pensamientos sea mi guía, y la luz de mi mente sea mi protector. Cuarto. La oración del sacrificio silente. En el silencio de la oscuridad el sacrificio se ofrece sin palabras, solo con el alma dispuesta a ceder. Que el sacrificio, aunque mudo, sea suficiente para obtener lo que se desea. Evocación. Oh, espíritus del vacío, a ti ofrezco este sacrificio en silencio, sin palabras, sin ruido, solo mi voluntad, que mi sacrificio sea aceptado en tu reino, y que la paz del abismo caiga sobre mí. Te entrego mi esencia, mi alma callada, para que recibas lo que es tuyo por derecho, que lo que busco sea mío, y que el sacrificio sea el precio de mi destino. B. La inscripción del portal de la eternidad. Los portales de la eternidad no se abren sin una causa. Solo aquellos que entienden el tiempo pueden caminar por sus senderos sin perderse. Evocación. Oh, puerta eterna que une lo finito con lo infinito, abre tu paso ante mi alma. Deja que mi ser viaje más allá de los límites del tiempo. Que el flujo del tiempo se detenga a mi voluntad, y que los senderos de la eternidad me guíen hacia la luz. Con cada paso el tiempo será mi aliado,
y mi espíritu caminará donde el pasado y el futuro se funden. El conjuro de la muerte silente. La muerte es un umbral que todos deben cruzar, pero no siempre se cruza en el mismo momento ni en el mismo lugar. Aquellos que buscan dominar la muerte deben ser cautelosos, pues el mismo dominio puede consumirlos. Evocación. Oh gran Señor del olvido y la quietud, tú que caminas en el abismo sin fin, escucha mi llamado y permite que tu sombra se alce, que la muerte no me reclame, sino que me revele su verdadero rostro. Dame el control de su dominio, para que su manto sea solo una capa de sabiduría, y que yo sea el que guíe a las almas a través de su reino, que la muerte sea mi aliada y no mi enemiga. Sede. La oración del corazón abierto. En el silencio del alma donde las palabras no pueden llegar, solo el corazón sabe lo que desea. Aquellos que escuchan con el corazón abierto pueden oír la voz del universo. Evocación. Oh gran universo que susurras en el viento, abre mi corazón a la verdad de tus voces, que mi alma escuche lo que mis oídos no pueden, que mi corazón se alce como un altar al conocimiento, y que el eco de tus palabras guíe mi camino, que todo lo que es verdadero y oculto se revele, que la luz que se encuentra en el silencio me ilumine, y que el amor del cosmos inunde mi ser. 8. El encantamiento de la sombra del olvido. La sombra del olvido es un lugar donde todo se pierde, pero en su vacío, a veces, se encuentra lo que más se teme. Evocación. Oh sombra eterna que olvidas todo lo que toca. Te invoco para que me lleves en tu manto, que mis recuerdos caigan y desaparezcan en ti, pero que lo que debo encontrar en el vacío sea revelado solo a mí. Permíteme caminar por tu oscuridad sin perderme, y que la luz del olvido sea mi guía, que en tu abismo hallaré lo que busco, y que lo que debo conocer, conoceré.